bien, vamos entonces a dar inicio. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este espacio que estamos aperturando esta noche. Estamos tratando de utilizar más esta herramienta y poder entonces tener estos momentos en donde podamos compartir con ustedes información importante. Mi nombre es Jenny Shkaki, soy nutricionista y hoy hemos preparado un tema que es sumamente interesante y que sé que por eso pues muchos de ustedes han tomado el tiempo para estar acá con nosotros. Entonces, hoy vamos a estar conversando un poco acerca de un menú saludable, cómo poderlo elaborar, qué es lo que nosotros tenemos que pues tomar en cuenta, ¿no? Para que esto pueda ser factible. Recuerden, si ustedes quieren todavía compartirlo con alguien más para que se pueda sumar, pues es momento también para poderlo hacer. Vamos a tener espacios para que ustedes puedan aperturar su micrófono, para que ustedes puedan también hacer preguntas, así que pueden irlas anotando, ¿verdad? Para posteriormente poderlas realizar. ¿Sí? Vamos a tratar de estar en un espacio de aproximadamente 35 a 45 minutos por allí, ¿verdad? Para que podamos entonces disfrutar de este tiempo sobre el conocimiento que hoy quiero compartir con ustedes. Muy bien. ¿Cómo hacer un menú saludable? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros coordinarnos para poderlo realizar? Bueno, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que pues abren su refrigerador, abren la alacena y simplemente no saben qué preparar? De repente ya para esta fecha, ¿verdad? Fin de mes y nos preguntamos qué vamos a cenar, qué vamos a desayunar mañana, qué vamos a comer. ¿Les ha pasado también como amas de casa o como padres que en muchas oportunidades sus chicos preguntan, mami o papi, ¿qué vamos a comer? Si es que tienen hijos pequeños, si hay adolescentes o adultos, de igual manera, siempre está la pregunta, ¿y qué vamos a comer? Y no me dejarán mentir que al final lo que nosotros regularmente decimos es comida. Vamos a comer comida. Y aunque pareciera un poco chistoso, ¿no? Al final resulta que nosotros no podemos dar una respuesta porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que vamos a comer. Y también resulta que como amas de casa, en muchas oportunidades también se suele comprar alimentos basados únicamente en lo que estamos acostumbrados. Nuestros padres, nuestras madres, muchas veces lo que hicieron fue que iban al mercado y compraban verduras, compraban ciertos productos, ¿no? Tanto en despensa como en mercados, y resulta que entonces se compra lo de siempre. ¿A qué me refiero con lo de siempre? Se compra cebolla, tomate, chile pimiento, em, y en verduras, por ejemplo, también zanahoria, papa, huisquil, ejote, si nos va bien peruleros, huicoyes y demás. Y resulta entonces que la alimentación pues se vuelve un tanto monótona, uno, o dos, que resulta que hay mucho desperdicio de alimentos. Y entonces el día lunes pues ya más o menos sé qué voy a preparar, el día martes pues ahí me la voy defendiendo, el miércoles pues allí vamos bien y resulta que ya jueves, viernes, ya no sé qué preparar. Y resultamos preparando medallones con salsa o simplemente fideos con queso y salchicha. Cuestiones como estas que al final lo único que hacen es sacarnos del apuro, pero muy pocas veces nosotros razonamos en que este alimento sea completamente saludable. Así que es importante que nosotros hoy pues podamos tener papel y lápiz, por favor. Voy a darles unos minutitos para que empiecen entonces a anotar los pequeños tips que les voy a ir compartiendo sobre lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para que definitivamente la alimentación cumpla con el objetivo. Y que aún nosotros estando en casa y quizá pues no teniendo todo el conocimiento de un nutricionista, pues podamos nosotros esforzarnos porque todos los grupos de alimentos estén presentes y porque las preparaciones sean las más adecuadas, ¿verdad? Y nosotros podamos entonces tener un mejor control de lo que comemos. Así que entonces vamos a
darles estos segunditos, ¿verdad? Para que por favor vayan por papel y lápiz y entonces podamos ir anotando algunas de estas claves. En primer lugar, he de decirles que para que nosotros podamos tener una alimentación saludable, debe de haber planificación. Sin una previa planificación, definitivamente va a ser muy complicado el poder garantizar que nosotros estamos ingiriendo adecuadamente los nutrientes. Entonces, para esto, 7 pasos. Iniciemos con el número 1. El primer paso para lograr que nosotros tengamos un menú saludable por semana es que primero nosotros tenemos que reservar un tiempo. Yo les pregunto, ¿en qué momento de la semana usted planifica? ¿En qué momento de la semana usted se sienta para poder decir, bueno, voy a pensar que voy a preparar la próxima semana? Voy a pensar que vamos a desayunar, que vamos a almorzar, que vamos a cenar. ¿Lo hacemos? ¿Tendemos a tomar este tiempo para planificar? Sé que probablemente algunos de ustedes lo hagan, pero también sé que hay otras personas que probablemente nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues bueno, ya les estoy comentando entonces que el primer punto a tomar en cuenta es que nosotros podamos entonces tomarnos ese tiempo, pero tiene que ser un tiempo que nosotros lo hagamos de manera consciente. ¿A qué me refiero? Bueno, es un tiempo en el que usted tiene que definir día, hora y quienes también van a participar junto con usted para elaborar el menú. Así que este es el primer paso. Muchos de nosotros decimos, bueno, me voy a sentar, voy a hacer un listado de lo que tengo que comprar, de lo que vamos a comer, pero resulta que pues a veces es improvisado. Compramos ciertos alimentos y al final no le ponemos, ¿verdad? Un propósito específico. Es como, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, consumen zanahoria, compran zanahoria, pero al final muchas se pueden podrir porque simplemente no las compré, pero no tenía un objetivo claro para qué las iba a utilizar o en qué receta las iba a utilizar. Entonces, por eso es que este primer paso es importante, el poderme sentar y poder entonces empezar a analizar. Esto me viene a solucionar muchos de los problemas que se dan. Esa típica pregunta de ¿qué vamos a comer? Se respondería fácilmente si yo me senté, lo analicé e incluso hice que los chicos, los adolescentes, el esposo, la esposa participen y que también sugieran, den ideas y digan, mami, tenemos tiempo de no comer tal o cual alimento y me gusta mucho. ¿Crees que lo podamos incluir esta semana en el menú? Y allí también podríamos hacer que la alimentación en los pequeños pues también pueda seguir siendo variada y vuelvo y repito que tomamos en cuenta sus opiniones. Entonces, para este punto, pues por favor, recuerden, para que esto pueda en realidad llevarse a cabo, fijen hora y día. Yo les sugiero que ustedes puedan hacerlo un día previo a las compras, ya sea que ustedes hagan compras semanales o compras quincenales. Entonces, lo ideal es que puedan entonces ustedes hacerlo, por ejemplo, si las compras son el día domingo, tómense un tiempo el sábado por la noche y platiquen como familia qué alimentos podríamos incluir. Los niños fácilmente podrían decir, yo quiero cereal. Otros niños podrían decir, yo quiero panqueques. Bueno, hagamos panqueques, hagamos cereal de manera saludable y podemos incluirlo en el menú. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos con el consejo número 2 para que podamos nosotros elaborar ese menú semanal saludable. El segundo consejo es que nosotros podamos, por favor, ya sea que tengamos una libreta, ya sea que tengamos una agenda que de repente, vean, yo estoy reutilizando esta que es del 2020 y podamos entonces tener un espacio en donde escribir. ¿Con qué finalidad? Esa libreta nos va a servir para hacer una lista de preparaciones que nosotros manejamos bien y las sabemos preparar. Ejemplo, yo, por ejemplo, podría enlistar y decir, bueno, tortitas de zanahoria, tortitas de espinaca, tortitas de brócoli, tortitas de protemas o soya texturizada,
garbanzos guisados, ensalada de garbanzos. ¿Me explico? Vamos a hacer todo un listado de todas las preparaciones que yo domino bien, que yo puedo preparar. Una vez hice todo ese proceso de hacer el listado de los alimentos que yo puedo preparar, entonces ahora vamos a tener que irlos clasificando. ¿En qué se va a basar esta clasificación? En que yo pueda decir cuál es el nutriente principal de esa receta. Vuelvo entonces a darle los ejemplos. Si yo dije, por ejemplo, tortitas de zanahoria, entonces veo cuál es el nutriente principal de este, pues bueno, este me aporta vitaminas, me aporta minerales y pues tiene carbohidratos y muy poca proteína, pero la tiene. Entonces, ¿cuál será el componente que más tiene? Carbohidratos. Entonces, yo ya sé que esta receta de tortitas la tengo que acompañar de algo más que me aporte proteína. Y entonces yo puedo perfectamente combinar estas tortitas de zanahoria, por ejemplo, con quinoa. Y si quiero todavía reforzar un poquito más, porque siento que de repente voy a tener muy poca cantidad de proteína, podría ser un ceviche de champiñones o un ceviche de protemas o soya texturizada para poder complementar y entonces tener buena cantidad de proteína en mi alimentación. Esto es en dado caso nosotros tengamos una alimentación vegetariana, ¿verdad? O vegana. Si pensamos en un platillo con carne, por ejemplo, albóndigas, entonces, ¿cuál es el nutriente principal de estas albóndigas? Proteína. Y entonces yo ya sé que esta proteína, que serían las albóndigas, yo las voy a acompañar con un carbohidrato, que pueden ser pasta, que puede ser papa, que puede ser elote, que puede ser arroz, quinoa, algún otro tipo de cereal. Y entonces de esta forma, pues ya tengo el platillo principal y ya lo único que voy a tener que hacer después es buscar el acompañamiento, ¿sí? Y claro, junto con ello, pues también incluir verduras tanto crudas como cocidas. Y pues entonces implementar las ensaladas y todo esto entonces me va a ir ayudando a poder elaborar el menú. El detalle es que si no hacemos este listado de alimentos que yo conozco y que manejo bien, entonces puede que en algunas ocasiones pues se me olvida algunas recetas que conozco y las preparo muy de vez en cuando, muy esporádicas, porque son otras las que tengo más presentes. Y esto suele hacer que la alimentación sea muy monótona. Y entonces se vuelve a repetir y muchas veces ya saben que el lunes es caldo, que martes son tortitas, que miércoles es que les digo yo, pasta. Y así sucesivamente, ya la familia llega a saber completamente qué toca. Y entonces escuchamos el típico otra vez esto. Y solemos entonces sentirnos impotentes, ¿no? Sentirnos incapaces de poder dar algo más, de darle como otro aire, de darle como otra perspectiva a lo que estoy preparando en cuanto a la alimentación. Entonces, esto nos ayudaría mucho. Por otro lado, yo agregaría a este listado de preparaciones, em, en alguna parte, ya les decía yo que podemos utilizar una libreta o reciclar algún cuaderno de los chicos del colegio, etcétera. Entonces, hay que dejar una parte en donde nosotros podamos escribir recetas nuevas. Ya ven ustedes que hoy en día podemos encontrar recetas tanto en Facebook, Instagram, ahora pues en este tipo de plataformas como Telegram también. Y entonces debemos nosotros anotarla, porque resulta que en muchas oportunidades nosotros vemos una buena receta y decimos, ¡hala, qué buena está esta receta! Pero a veces no sé ni cómo, a veces tomar un screenshot de la pantalla o a veces sí lo tomamos y con el tiempo se nos olvida que ahí está. Y ese tipo de carpetas en nuestro teléfono muy raras veces los volvemos a ver. Y son fotos que a veces se pierden. Entonces, mi recomendación es, ve una receta nueva, usted la descarga en su teléfono o le toma captura a la pantalla
por favor, tómese un tiempo y escriba esas recetas en ese cuaderno de tal forma de que estén allí tangibles y usted pueda ir rápidamente y revisar, esta receta me pareció interesante y me gustaría probarla. Y entonces volvemos nuevamente a tratar de ponerla en perspectiva, ¿verdad? De qué nutriente proporciona y así entonces podemos irlo incluyendo dentro del menú. Muy bien, avancemos entonces con el tercer consejo para tener entonces un menú saludable. El tercero es que nosotros podamos, ¿verdad? Analizar cómo va a estar nuestra semana. Resulta que cada familia pues tiene necesidades completamente diferentes. Y entonces lo que nosotros necesitamos es poder analizar si durante la semana, por ejemplo, vamos a tener viajes, vamos a tener salidas, si vamos a, tenemos alguna invitación de repente, un cumpleaños, una invitación a cenar o pues igualmente con amigos a tomar una taza de café, un chocolate caliente, una taza de té, no sé, todo esto tenemos que tratar también de tenerlo visualizado. De repente también voy a recibir visitas para que también pues yo pueda tener la cantidad de alimentos, ¿verdad? Que necesito para pues la elaboración de cada platillo. Esto pues nos va a ayudar específicamente a que entonces yo planifique y diga, bueno, esta semana tengo 2 invitaciones a comer fuera en almuerzo. Entonces no me tengo que preocupar esos 2 días. Entonces no voy a comprar porque ya tengo una invitación a comer. Y entonces pues no voy a tener que tomarlos en cuenta. Para eso nos servirá esta parte de nuestro listado, ¿verdad? Para poder garantizar el tener un menú saludable. Por otro lado, pues también es importante que nosotros aprendamos siempre a revisar nuestra despensa. Yo sé que muchos de nosotros realizamos despensa una vez al mes, otros lo hacen de manera semanal y también hay quienes lo hacen de manera quincenal. No importa la estrategia que usted utilice o cómo usted haga las compras, siempre también tenemos que tener un sistema al momento de comprar y guardar los alimentos. Y este es el sistema de primero en entrar, primero en salir. ¿Cuántas veces usted se ha topado que hay productos como, por ejemplo, latitas de elotitos o latitas de champiñones o incluso, ¿verdad? Fideos, arroz o algún otro alimento que tiene fecha de vencimiento y que usted no se percató y que simplemente pues estos alimentos por fecha de vencimiento se echan a perder y pues ya no los podemos aprovechar. Entonces tenemos que tener claridad en esto al momento de guardar nuestros alimentos y la alacena tiene que estar ordenada de esta forma. Lo primero que entró es lo que tiene que estar a la vista, de tal forma que sea lo primero que yo tome para la elaboración de las recetas. Uno. Dos, nos sirve revisar la alacena con el objetivo de que nosotros podamos saber qué hay en existencia y cómo lo podemos utilizar. Porque pues también resulta que a veces compramos una caja para hacer lasaña, por ejemplo, y no los estamos utilizando. Y la caja de lasaña pasó ahí tiempo y pues sí, tenía planificado hacer una lasaña, pero ya no lo usé. Y entonces por fecha de vencimiento ya no la puedo utilizar y lo echamos a perder y empezamos a tener desperdicio de alimentos. Entonces, por favor, es importante esto también para que siempre vayamos y revisemos qué es lo que tengo en existencia. Les voy a dar también este ejemplo una vez más, volviendo al fin de mes. Esta semana, pues está cortada, ¿no? Porque el viernes es 1 de octubre y pues tenemos que tomar esta semana como parte de nuestra planificación todavía de este mes de septiembre. Y muchos ya no tenemos casi nada en la alacena, ya no tenemos muchas verduras, presupuesto a veces tampoco. Entonces es importante que vayamos y notemos qué es lo que hay. Y de lo que hay, busque dentro de las recetas que sé preparar o incluso dentro de las recetas nuevas que he estado anotando, cómo puedo utilizar ese producto. De tal manera que literalmente la alacena quede lo más vacía posible para que ya a principios del mes pues yo pueda nuevamente adquirir más productos para poder continuar
con mis menús semanales. Y reitero, esto evitará que nosotros pues desperdiciemos alimentos y que pues también nuestros bolsillos no se vean tan afectados porque tengamos que nuevamente invertir en comprar otro producto, pues habiendo tenido la oportunidad de utilizar. Entonces, de igual manera, ¿verdad? En el refrigerador siempre estén al pendiente y revisen qué verduras tienen. Esto también nos ayudará grandemente a darle un uso. Veo que las zanahorias ya se están arruinando. Ahora hasta se pueden hacer fideos de zanahoria, ¿sí? Solamente, ya sea que compremos un aparatito para hacerlo o que simplemente corte en rodajas finas y los corte a lo largo y con esto pueda hacer fideos de zanahoria. Puedo hacer una ensalada, puedo hacer tortitas de zanahoria, podría hacer incluso también una ensalada, etcétera. O sea, al final, buscarle algo en que poderlo utilizar. Y entonces esto nos ayudará. Y pues también es importante que nosotros podamos no autoengañarnos. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros es consciente de que tenemos momentos de debilidad. Cuando nosotros hablamos de preparar un menú saludable, estamos hablando de que lo que buscamos es que este menú nos ayude, uno, a estar saludable, dos, que el menú nos ayude a, a poder tener un peso saludable, a no tener complicaciones de salud. Y entonces, en muchas ocasiones, solemos tener antojos, solemos tener ansiedad. Y con este tema de la pandemia o incluso solo con el estrés cotidiano, ¿a cuántos no se nos antoja saliendo del trabajo o incluso terminando las clases o terminando el bimestre y los exámenes a los chicos, el comer algo? Se nos antoja comer de repente un helado, se nos antoja comer una dona, se nos antoja pasar a comprar una hamburguesa, papas fritas. Cada uno de estos alimentos no es que no los podamos consumir, pero resulta que a veces sabotean nuestro trabajo, sabotean lo cuidadosos que hemos sido durante la semana y entonces podemos consumir muchas calorías de alimentos que definitivamente no suman. Y entonces, como parte de nuestra planificación, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que tenemos alimentos que puedan sustituir esos antojos. Por ejemplo, puedo tener ganas de algo dulce, yo puedo mantener en el carro, en la mochila, en la cartera, un poquito de pasas, por ejemplo. Y esto puede quitarme ese antojo de algo dulce y evitar comer helados, galletas, dulces, golosinas, etcétera. Tengo ganas de algo salado, por ejemplo, puedo mantener manías, puedo mantener toda clase de semillas, manías, marañón, macadamia, almendra, etcétera. Y esto va a ayudarme entonces a poder controlar esa ansiedad, controlar ese deseo por comer algo, pues que definitivamente no es saludable. Y tenemos que ser realistas y no nos tenemos que autoengañar porque al final muchas veces nos damos como el permiso y decimos, bueno, es que me porté bien toda la semana, no pasa nada, pues también tengo derecho a disfrutarlo. Y está bien, pero no tiene que ser algo que hagamos nosotros de manera cotidiana y constante, sino más bien tiene que ser algo que también esté planificado y que podamos darnos una o dos días libres por semana, ¿verdad? Para comer algo de comida rápida. Quienes llevan un proceso nutricional, ¿verdad? Saben que dentro de los menús siempre se deja un día libre. Y no necesariamente libre significa comer comida rápida, sino significa que pueden comer alguna otra preparación que no se haya colocado dentro del menú. Y entonces tenemos que ser sabios también en esto, porque sabemos que ese tipo de comida pues no es saludable y que nosotros pues tenemos que tratar de estar preparados, ¿no? Para esta parte. Recordemos que también podemos utilizar, por ejemplo, gelatinas, podemos utilizar también poporopos, se pueden preparar poporopos dulces, salados, y entonces es una buena técnica para que nosotros pues podamos seguir cuidando nuestra alimentación y que esto en ningún momento estropee el proceso que nosotros buscamos conseguir. Por otro lado,
pues también es importante que utilicemos una guía o que simplemente todo este proceso que hemos llevado de tratar de tener claridad en lo que se va a preparar en desayuno, almuerzo y cena cada uno de los 7 días de la semana, pues esté visible. Esto ayudará para que, por ejemplo, si la esposa y el esposo trabajan, pues el esposo pueda de repente ayudar a iniciar a algún tipo de platillo. Si sabe que hay que hacer fideos, por ejemplo, voy a llamar a la esposa, ya vienes en camino, yo voy entonces a empezar a poner el agua porque ya vi que nos toca comer fideos con tortitas de espinaca, es para darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto puede ayudar a que todos los demás miembros de la familia también puedan ir. Y si, por ejemplo, dicen, mami, ¿qué vamos a comer? Usted puede mandarlos y decirles, vayan a ver, por favor, ahí está el menú. Vamos a ver entonces qué vamos a preparar y todos van a ayudar. Unos cortan, otros lavan, porque eso también es importante. Debemos de incluir a la mayor cantidad de miembros de la familia en la preparación de los alimentos. Esto también ayudará a que no haya tanta fatiga, ¿verdad? En las actividades que tiene que hacer mamá. Ahora también pues podemos ser partícipes todos en este proceso. Entonces, esto será clave, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos ya sea una hoja que imprimamos o que podamos descargar. Yo me ofrezco a el día de mañana poder publicar acá, siempre en el canal de Telegram, una sugerencia que puedan usar. Si ustedes gustan y si les es de ayuda, pues utilícenla. Si no, pueden ustedes hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos ayudado a los chicos o incluso nosotros cuando éramos estudiantes? Teníamos el horario de clases. Pues algo así funcionaría. Ustedes de un lado ponen los días de la semana, del otro lado ponen desayuno, almuerzo y cena, y entonces van completando cómo es que ustedes van a ir consumiendo los alimentos. Esto nos va a ayudar a que entonces podamos ir analizando, ¿verdad? ¿Qué preparaciones vamos a hacer? Nos ayuda a hacer las compras porque voy a comprar sí y solo sí lo que necesito y evitaremos entonces ese desperdicio. Y como último consejo para que esta parte pueda ser viable es lo siguiente. Necesitamos aprender, yo creo que en esta parte es donde estamos más deficientes, necesitamos aprender a ubicar los alimentos por grupo al que pertenecen. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo necesito saber qué alimentos aportan carbohidratos, qué alimentos aportan proteínas, qué alimentos aportan grasas y qué alimentos tienen vitaminas y minerales. Resulta que muchas veces en consulta, pues yo he tenido que preguntarles a las personas, ¿y cuál es su fuente de proteína? Y regularmente esta pregunta nos cuesta mucho contestarla. Y por eso es que al no saber qué alimentos están incluidos en cada grupo, solemos hacer malas combinaciones. Como por ejemplo, hay personas que hacen tortitas de papa y lo acompañan de arroz. Entonces ahí estamos consumiendo carbohidratos. Probablemente sí, deliciosas las tortitas de papa, pero no es una buena combinación. Hay demasiados carbohidratos en ese tipo de preparaciones. Entonces, eso pues nos tomaría mucho tiempo para que yo se los explicara en esta noche. Así que yo hoy les ofrezco que también, al igual que la plantilla para que ustedes puedan organizarse en las preparaciones que van a hacer, yo les voy a enviar también un listado en el que va a aparecer los grupos de alimentos y qué alimentos están incluidos allí, ¿verdad? Entonces va a aparecer, por ejemplo, carbohidratos y entonces ahí va a estar elote, plátano, frijol, arroz, tortilla, pan, etcétera. Proteínas, va a estar, por ejemplo, carne, pollo, pescado, pero también van a estar las proteínas vegetales como el garbanzo, lentejas, habas, y todo esto, pues ayudará a que ustedes entonces también traten de clasificar sus recetas y sepan cuál es el nutriente principal y así entonces ustedes puedan iniciar a elaborar un menú semanal que les ayude a poder variar y a poder integrar todos los nutrientes que su cuerpo necesita.
Así que nos damos cuenta que en realidad, pues sí lleva tiempo, lleva dedicación, lleva esfuerzo y sobre todo creo que la parte también más complicada es llevarlo a cabo. Muchos pueden planificar y a veces a mí también me pasa. Yo digo, bueno, esta semana voy a preparar garbanzos, voy a preparar soya con verduras, voy a preparar eh, y empiezo a hacer la lista. Y resulta que en algún momento, por X o Y razón, esa receta específica, pues no la preparé ese día. Y entonces también tenemos que ser un poco flexibles. No podemos nosotros también encasillarnos en decir, bueno, si ya elaboré el menú, se va a seguir al pie de la letra y así es como lo tenemos que llevar. Lo mismo también yo les digo a mis pacientes en consulta, no podemos nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pensar que los menús están escritos en piedra como para que algo no se cambie. De repente olvidé completamente comprar zanahorias que era para la ensalada y solo tengo pepino y tomate. Bueno, pepino y tomate y de repente tengo lechuga, excelente. Ya con eso formo mi ensalada. Pero no tenemos nosotros que ser tan tajantes, ¿verdad? En esa parte. Sí tenemos que tener un poquito de flexibilidad porque a veces sin querer puede averiarse alguna verdura, puede haber alguna otra situación que me impida preparar esa receta, ¿verdad? Porque de repente es un poco más compleja y la voy a tener que dejar para otro día. Para eso también tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Creen que podemos nosotros tratar de implementar ese menú saludable? ¿Podemos nosotros tratar de poderlo realizar en casa? Quiero dejar este momento para que ustedes puedan. Buenas noches. Es que el Buenas problema era noches. que, perdón, Adelante, vamos a darle la oportunidad a Silvia y luego le damos la oportunidad a Luis para que pueda hacer su consulta. gracias. Es que es nuevo para mí usar Telegram. Estamos todos Entonces, no, aprendiendo, no sí, crea. no sabía dónde era lo de la manita y todo. Eh, pues sí, me parece interesante, pero realmente creo que tenemos que estudiar bien los grupos alimenticios para poder elaborar bien ese menú y que tenga los alimentos necesarios en cada ocasión, ¿verdad? Y que no haya mucho carbohidrato o mucha proteína. Esa es la situación ahí. Exacto, ese es el reto al final. Y por eso es que nosotros pues deberíamos de tomarnos un tiempo para aprender esto, porque definitivamente si no lo sabemos, podemos estarnos equivocando. Y pues según nosotros estar haciendo lo correcto en hacer esa combinación, pero de repente pues puede ser no tan buena, ¿verdad? Entonces, sí, y como decía, ¿verdad? Pues yo les voy a compartir y pues queda en nosotros el que podamos querer seguir indagando, querer seguir aprendiendo sobre esto, sí. Muy bien, adelante Luis, le escuchamos. Buenas noches, licenciada. Fíjese que solo ¿cómo le digo? Mi pregunta básicamente es, ¿el comer huevos todos los días como fuente de proteína, qué tan saludable es? Muy bien, muchas gracias Luis. La verdad es que nosotros tenemos también que aprender a variar nuestros alimentos. Yo le podría decir en este momento que no hay alimento bueno, ni tampoco hay alimento malo. Lo malo son nuestras elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decidir comer huevo 3 veces por semana y eso estará bien, pero no puedo nunca abusar de ningún alimento. Entonces, lo ideal y mi recomendación es lo siguiente, el huevo no es malo, pero sí estaríamos limitando un poquito la capacidad de poder disfrutar de otros alimentos que me proveen otros nutrientes y entonces lo que sucedería es que yo estaría des- teniendo, por decirlo así, un desequilibrio. Y entonces allí sí podría yo estar incrementando, por ejemplo, el consumo de colesterol, porque recuerde que al final, pues todas las proteínas de origen animal
contienen un poco más de grasa que otros. Entonces, lo ideal es que pueda consumir avena, que pueda consumir cereal integral, que pueda consumir también yogur con frutas, que pueda consumir granola, que pueda consumir también panqueques que contengan otros nutrientes como por ejemplo otros alimentos, perdón, como avena, que le podamos agregar frutas, que los podamos hacer más sustanciosos. Entonces, esto nos ayudará. Entonces, reitero, el huevo por sí no es malo. El problema es que nosotros también hemos abusado mucho de ese alimento. Comemos huevo en el desayuno, huevo en la cena, y así nos la pasamos toda la semana. Huevo, 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 huevo. Y tampoco está bien, ¿verdad? Entonces, yo les diría, tratemos de consumir otros alimentos para poder ir haciendo más variada la alimentación. No sé si con esto respondo su pregunta. Sí, licenciada, disculpe que abuse de la pregunta. Sí, sí. Con respecto al gluten, ¿tengo que necesariamente buscar productos que no contengan gluten o cuál sería la mecánica a utilizar? Porque casi todos los productos creo que normalmente contienen gluten, pues. Es así, Luis. En este sentido, nosotros tenemos que saber que estos alimentos libres de gluten fueron diseñados específicamente para personas que tienen problemas de intolerancia al gluten. En este caso estamos hablando específicamente de personas que son, que tienen enfermedad celíaca. Este tipo de personas, si consumen algo con gluten, su salud se ve marcadamente afectada. Entonces, si nosotros somos pacientes sanos, yo le diría, consuma alimentos con gluten. Puede de repente comprar alguno que no tenga gluten, pero no debería de ser tan importante, ¿verdad? Para nosotros el dejarlo fuera. Podemos nosotros incluirlo sin ningún inconveniente, pero reitero, la clave aquí es la moderación en cualquier tipo de alimento. No porque sea libre de gluten es más saludable, no porque no tenga azúcar de igual manera es un alimento que es más saludable. O sea, no importa esta parte, sino más bien el que nosotros podamos en realidad ir variando e ir garantizando que todos los alimentos estén presentes. Solo para los enfermos celíacos sí se restringe el 100% y no les conviene porque sí les crea problemas en su salud. De lo Ok. contrario, pues no hay problema, lo puede consumir sin ninguna dificultad. Muchas gracias, licenciada, y siempre estaré al tanto y pendiente de sus valiosas informaciones. Gracias, Gracias, buenas Luis, noches. por estar acá. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra consulta? Puede aperturar su micrófono a quienes ya se los he habilitado. Buenas noches, licenciada. Adelante. Mucho gusto. Mi nombre es Kabir López. Le agradezco mucho, licenciada, por la invitación que usted nos hizo para estar en esta conferencia maravillosa acerca de cómo organizar un listado semanal para nutrirnos. Fíjese que en mi casa hay, pues, yo soy diabético, mi hijo es hipertenso, tiene 18 años por problemas de riñón y mi esposa está en un grado de obesidad mórbida. ¿Cómo poder Ujú. unificar y ir a buscar los productos para cada uno de nosotros y no estar haciendo como un restaurante en casa, una comida para cada uno? Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho su respuesta. Kevin me dijo que es su nombre, ¿verdad? Kadir, Kabil, Kadir, con D de dedo, Kadir. Kadir. Ok. Veamos, en este caso, Kadir es un poquito complicado, porque si se da cuenta, cada uno de ustedes tienen una necesidad completamente diferente. Tenemos hipertensión, tenemos obesidad y tenemos diabetes. Entonces, al final, sí es un poquito complicado porque para usted como paciente diabético tenemos que dejar fuera algunos alimentos, dependiendo de cómo esté su control en la glucosa. En el caso de su esposa, pues de igual manera tenemos que ir viendo cómo poder contribuir a que ella pueda ir reduciendo de peso y definitivamente van a haber alimentos que no le favorezcan, pero quizá a usted y a su hijo sí. Entonces, acá sí estamos viendo tres patologías que requieren
características muy específicas en la alimentación. Entonces, creo que acá lo más importante es que ustedes pues tengan que ir conociendo parte de la enfermedad y de las restricciones, por decirlo de algún modo, que tiene cada patología. Y creo que en este caso sería un poquito complicado para ustedes hacerlo porque necesitan conocer muchísimas cosas muy puntuales de cada aspecto, uno. Y dos, que necesitaríamos saber a ciencia cierta qué tan controlado está cada uno y entonces así poder tomar decisiones. Yo les diría que lo más importante acá sería tratar de tener algún control nutricional en donde ustedes primero aprendan y luego, entonces ya ustedes por su propia cuenta ya pueden seguir manteniendo, porque al final no podemos estar en un proceso nutricional toda la vida, sino que tenemos que aprender a lidiar con esto y a poderlo controlar nosotros mismos. Entonces yo les diría, primero tenemos que aprenderlo y luego entonces ya lo pueden ustedes, con lo que aprendieron en el proceso nutricional, mantenerlo a largo plazo. Ese es mi consejo, porque sí está un poquito complicado darle un consejo muy puntual porque necesitamos conocer un poco de cómo están ustedes actualmente. Muchas gracias, licenciada. Y también otra pregunta con respecto al listado de alimentos que vamos a llevar, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde es más aconsejable? Obviamente la respuesta es también lógica, pero con esta cuestión de pandemia y de COVID, los productos más frescos pues es en mercado que en supermercados, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, las frutas y verduras. Solamente, licenciada, si nos puede dar su consejo también, muchas gracias. Sí, recordemos por favor que en este caso, si nosotros queremos garantizar que algo es fresco, pues recuerden ustedes que en un mercado hay una rotación muy frecuente del alimento y entonces la persona que vende en el mercado compra el producto y casi que se determina en el día. En cambio, en el supermercado es un poquito más complicado y tiene que pasar por un proceso en donde se conserve con químicos, ¿verdad? Porque allí la afluencia es muy poca y el costo es más elevado. Entonces, si nosotros podemos tener acceso al mercado, sería mucho mejor. Y aquí es donde la planificación sirve, porque si yo entonces planifico un menú para 2 semanas, yo ya sé que puedo comprar vegetales para 2 semanas y también ir aprendiendo procesos como, por ejemplo, el escalfado, que ayudaría, por ejemplo, al brócoli. Yo compro el brócoli, lo corto y lo paso por proceso de escalfado, que no es más que, por ejemplo, echar el brócoli en agua hirviendo, dejarlo 1 minuto y luego sacarlo de ahí y pasarlo a agua completamente fría para bloquear que se siga cocinando y ya luego lo puedo congelar. Y allí yo ya puedo tener por más tiempo el brócoli pues fresco, ¿verdad? No pierde tantos nutrientes y pues me garantiza tener vegetales por más tiempo en casa y que se terminen de cocinar después, porque lo único que hice fue pasarlo por una cocción muy superficial y ya luego lo puedo seguir cocinando luego de que lo descongelo, para no ir al mercado tantas veces, ¿verdad? Eso podría ser algo que nos puede ayudar y que pues posteriormente lo podemos seguir abordando en alguna otra charla que podamos dar en este espacio. Así que esto podríamos tomarlo en cuenta. Daniel Beteta también tiene aperturado su micrófono si quiere hacer su pregunta. Sí, gracias. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla de nuevo. Gracias. Fíjate que mi pregunta era conforme a la carne vegetal. Ujú. O sea, su opinión sobre eso y si es algo bueno, pues ¿dónde es aconsejable comprarlo? A ver, Daniel, trate de ahondarme un poquito más. ¿A qué nos estamos refiriendo con carne vegetal? Pues fíjese de que le doy el ejemplo. Mi hermano, él me trajo una vez una carne vegetal que me dijo que la había comprado ¿dónde la compró? En el Rey Sol. Realmente me imagino que era vegetal procesado para que se viera como carne. O sea, no sé si usted la ha consumido o no. Hay algunos que se venden en el súper, pero no necesariamente es carne vegetal, sino es una mezcla. Si no estoy mal, creo que se llama gluten o algo así. Estas pueden utilizarse, no hay mayor inconveniente, pero
sí tenemos nosotros que saber que al final pues son alimentos procesados, ¿verdad? Y que tenemos que estar siempre cuidando que no tengan mucho sodio, por ejemplo. Y pues hay carnes vegetales como por ejemplo el gluten, que nosotros lo podemos preparar. em, y consumirlo eventualmente, ¿verdad? Otras carnes vegetales, pues también está denominada, por ejemplo, el protein o la carne o la soya texturizada, ¿verdad? También. Hoy en día también hay otro tipo de embutidos que son a base de soya, a base de hongos y que también pueden utilizarse. Entonces, yo no veo problema en esto, Daniel. Lo único que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es de siempre utilizarlo sabiendo que son alimentos procesados y que necesitamos nosotros tomar en cuenta que se consuman eventualmente, que no sea algo de consumo diario, ¿verdad? Ok, claro, muchas gracias. A la orden. ¿Hay algunos otros a los que se les ha aperturado el micrófono que tenían su manita levantada? Perdón, fíjese que yo quería preguntarle cómo puedo hacer para que mis hierbas se conserven siquiera unos 3 días, porque las compro ya al día siguiente están feitas. Perfecto. En este caso, lo que nosotros podemos hacer es, ya sea que podamos utilizar periódico o podemos utilizar papel craft o manila. Entonces, lo que tenemos que hacer es extender todas nuestras hierbas, ¿verdad? A lo largo y entonces enrollarlas y entonces meterlas al refrigerador en la bandeja de abajo. Uno. Dos, si usted quiere, también puede utilizar la técnica de deshidratación. Esto puede servir mucho para el chipilín, para las hierbas aromáticas. Y entonces lo único que usted tiene que hacer es despenicarlo todo, ¿verdad? Todas las hojitas y ponerlas al sol. O también, pues hoy en día también venden deshidratadores, aparatos, ¿verdad? Que se pueden utilizar. O en ocasiones yo también he utilizado el microondas. Entonces lo que se hace es que todas las hojitas se quitan, ¿verdad? Se despenican y entonces se colocan en un recipiente y se va colocando por 30 segundos en el microondas, ¿verdad? Cuidando de que se vaya quitando el agua poco a poco y que no se queme. Y entonces así puedo deshidratar las hierbas y luego pues ya guardarlas en un recipiente seco, ¿verdad? Debidamente tapado y ya al momento de que lo coloco en una sopa, entonces ya se hidratan. No podríamos utilizarlo para una ensalada porque quedan literalmente disecadas, ¿verdad? Entonces lo ideal sería utilizarlos en una sopa. Ya en ensaladas pues sí definitivamente tendrían que estar frescos, ¿verdad? Pero así es Y como nosotros podemos pero conservar. así que si yo quisiera hacer una mi ensalada de espinaca o de acelga, que es hierba grande, y Sí, no la quiero la, así deshidratada. no, para una ensalada no funcionaría en esta forma porque quedaría como polvito al momento de que nosotros lo queramos incluir y cuando se mezcla, entonces ya no quedaría visualmente verde ni fresco, ¿verdad? Entonces no lo recomendaría para esas preparaciones. Para esas preparaciones lo que tendríamos que hacer es desinfectarlas bien y utilizar esas bolsas Ziploc. También podemos utilizarlas que no quede nada de aire, que estén desinfectadas y bien secas, que no queden mojadas. Entonces las podemos poner en esas bolsas Ziploc y hacer que definitivamente no quede nada de aire y eso también podría prolongar un poquito más de tiempo la vida útil de las hierbas para poderlas utilizar. Gracias, licenciada. A la orden. Tenemos algunos minutos más. Pregunto, ¿hay alguien más que tengo aquí algunas manitas levantadas? Les he aperturado el micrófono. Ustedes pueden hacer uso del micrófono y del tiempo si alguno de ustedes quiere decir cuál duda tiene. Buenas noches, licenciada. Muy buena noche. Tengo 2 hijos, Ujú. uno de 3 años y el otro de 1 añito. ¿Qué opina usted de la leche de soya? ¿Es bueno darle todos los días y en qué cantidades? Ok, ¿a su niño de 1 año le ha dado antes o hasta ahorita se lo quiere empezar a dar? Hasta ahorita le estoy empezando a dar. Ok, perfecto. Podemos darles. La verdad es que yo, de manera muy personal,
considero que es mucho mejor las bebidas vegetales que la leche de vaca. Por experiencia personal les puedo decir que crean demasiadas alergias y que definitivamente, pues mientras menos se consuma, va a ser mucho mejor. Entonces, en este caso, para sus hijos, pues puede darle, ¿verdad? Ya para su hijo de 3 años, él ya puede tomarlo en vaso, puede tomar 2 o 3 vasos al día. Y para su pequeño, ¿verdad? De 1 año, pues definitivamente él va a tener más tomas, ¿verdad? Pueden ser eh, si se lo da en pacha o en vaso, puede ser 4 o 5 veces al día. Pero si él come bien comida sólida, pues puede darle unas 4 veces al día. Si usted lo que quiere es sustituirle la leche de fórmula. Ahora, si sigue con lactancia, yo le diría, respetemos el proceso de lactancia y que él siga con lactancia materna y alimentación complementaria. Y en cuanto la lactancia materna termine, ya puede incluirle eh, la leche de soya, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. A la orden. Muy bien, ¿habrá alguien más que quiera aprovechar este espacio para hacer alguna duda? Gracias, buenas noches, licenciada. Adelante. Tengo 2 dudas. El Ujú. primero es en cuanto al huevo, ¿qué tan recomendable es comer solo la clara de huevo? Muchas personas ¿Es consideran que saludable o no contiene nada? Yo soy paciente renal y sí me gustaría saber si me sirve de algo comer solo la clara. vea, tanto en la clara como en la yema tenemos proteína. Em, Regularmente se quita un poco más la yema porque se piensa que allí hay más colesterol, digamos. Pero nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que en su caso, por ser paciente renal, tiene que tener cuidado con las cantidades de proteína que usted consume. No podemos consumir mucha proteína y tenemos que ver en este momento cuál es el grado de filtración que tiene su riñón para poder determinar qué tanta proteína necesita, ¿verdad? Entonces, yo le diría que en su caso, pues tenemos que ser muy cuidadosos tanto en la yema como en la clara hay proteína. Y pues en su caso yo vería más beneficioso. ¿Para qué tiramos la yema? Mejor usemos lo completo, pero tenemos que saber en qué cantidades y cuántas veces necesita en su caso. Muy particular, la proteína. Excelente. Otra cosa, en cuanto a las hierbas como espinaca, acelga, que son fuente de hierro, también qué tan recomendable es comerlo, porque según sé, también contiene potasio. Es que en su caso, por eso es que tenemos que tener muchísimo más control de todo esto, porque el paciente renal tiene que tener cuidado con este tipo de micronutrientes. Lo que es el sodio, potasio, tenemos que estarlo monitoreando constantemente. Entonces, todo va a depender, Alicia. O sea, aquí depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo está usted actualmente, para que entonces yo pueda decirle, sí, Alicia, consúmalo sin ningún problema, o decirle, mire, no, moderemos ahorita mejor no lo vamos a consumir. Y entonces, básicamente, su salud y los análisis de laboratorio son los que en su caso nos van diciendo y nos van dando la pauta de cómo debe ser la alimentación, de si tenemos mucho potasio, lo disminuimos, nos hace falta, lo aumentamos. Y así sucesivamente, tenemos que ir jugando con esta alimentación. Y no es que uno no pueda pautar una alimentación que le sirva por más tiempo, sino al final es porque el cuerpo va demandando ciertas necesidades conforme va experimentando, ¿verdad? La necesidad. Entonces tenemos que ir escuchando al cuerpo y viendo qué es lo que necesita. Entonces, por supuesto que no tiene nada de malo, podemos consumir esas hierbas, pero su situación de salud es muy particular y sí tenemos que ser cuidadosos. Ya cuando tenemos una patología, no podemos comer ni cualquier cosa, ni podemos pensar que nuestro menú es igual al de toda la familia, como hablábamos en el caso de Kadir, o sea, cada uno tiene necesidades diferentes y en su caso sus necesidades son muy particulares. Buenas Correcto, noches, gracias, licenciado. licenciada. De acuerdo, Alicia. Tenemos Muy a amable. Ana Berta.
¿O quién fue la que habló? Sí, licenciada, Ana Berta. Adelante. Mire, licenciada, ahí con una pregunta. A una persona que está en quimioterapias, tiene 22 años, es un joven, ¿qué alimentación se le puede dar? Depende qué tipo de cáncer tiene o por qué está llevando quimio. ¿Cómo dice? ¿Qué, qué tipo de cáncer tiene? El Ay, o a qué se debe que está con la quimio. Regularmente es por tema de cáncer. Necesitaríamos saber específicamente qué tipo de cáncer es, qué tan avanzado está, qué tanto ha mejorado su situación de salud con las quimioterapias, porque eh, en este tipo de situaciones no podemos generalizar. Tenemos que, miren, la nutrición es muy personalizada y no puedo recomendarle yo lo mismo a 10 pacientes que todos son renales o que todos tienen cáncer, porque cada uno tiene necesidades completamente diferentes. Entonces, en este caso, Ana Berta, necesitaríamos saber exactamente un poquito más de su situación actual, qué es lo que en realidad está presentando, qué tipo de cáncer es, qué tan avanzado está, qué tanto ha respondido a la quimio, para poder entonces decir, en términos generales, yo le puedo decir que a un paciente que tiene complicaciones de cáncer, le es muy beneficioso una alimentación basada en plantas. Una alimentación en donde no hayan alimentos procesados, donde no haya mucha cantidad de carne ni sus derivados, ¿verdad? Todo lo que sea carne de res, carne de pollo, embutidos, lácteos, todo esto debería de quedar limitado para un paciente con cáncer con el objetivo de ayudar, ¿verdad? A que sus células puedan regenerarse y que esto pueda ayudar definitivamente a su recuperación, ¿verdad? Pero, reitero, necesitaríamos saber un poquito más a profundidad para poder ser más específicos y poder entonces brindar una orientación más particular. Ahorita solo estamos hablando en términos generales. muchas gracias, doctora. Entonces yo le voy a mandar a mi sobrina su, cómo que se comunique con usted para que de repente pueden ahí ayudarle en algo. Gracias, Con muy todo amable. gusto Dios la estamos bendiga. para servirle a la orden. ¿Habrá alguien más? Tengo por aquí una manita levantada. Claudia, ya le he aperturado su micrófono, puede hacer su pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría saber qué tipo de alimentos puede incluir uno para aumentar o más bien regenerar el sistema inmunológico. Ok, este puede ser un tema que podamos abordar posteriormente a mayor amplitud, pero en pocas palabras, para que nuestro sistema inmunológico esté bien, pues entran en juego muchos factores. Hay factores ambientales, ¿verdad? Como por ejemplo el estrés. El estrés baja mucho nuestro sistema inmunológico, el miedo, la duda, la incertidumbre y todo lo que estamos viviendo con el tema de pandemia. También nuestra microbiota intestinal, si no está en óptimas condiciones, si, por ejemplo, estoy sufriendo reflujo, si tengo mucha inflamación, si tengo estreñimiento, si tengo agruras, si tengo de paso de estreñimiento a diarrea y estoy ahí, ¿verdad? Si siento que hay algún alimento que me cae mal y que pues yo lo vería como algo muy saludable, estoy teniendo problemas digestivos y regularmente los padecimientos digestivos están relacionados a problemas digestivos específicamente de la microbiota intestinal, que tienen mucho que ver y mucha relación al sistema inmunológico. Entonces, en este caso, pues yo le recomendaría, uno, el consumo de probióticos, ¿sí? Kefir, kombucha, chucrut, tempe, miso, uno. Dos, el que podamos nosotros aumentar el consumo de frutas y verduras, que cada una de ellas, si podemos consumirlas con cáscara, mucho mejor. Esto ayuda mucho al sistema inmunológico. Por otro lado, el que podamos hacer ejercicio, el dormir bien, el tomar suficiente agua,
ayuda mucho a esta parte, el evitar alimentos muy grasosos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida rápida, todo eso deberíamos de evitarlo con el objetivo de que nosotros pues podamos tener un sistema inmunológico muchísimo más fuerte y resistente, ¿verdad? Que le podamos dar todas las herramientas que necesita para que nuestra salud pueda estar mucho mejor. Así que en términos generales, Claudia, eso es lo que yo podría comentarle, ¿verdad? Para poder mejorar el sistema inmunológico. Pero si se ve la necesidad, podemos abordarlo posteriormente en otra charla como esta, ¿verdad? Para que podamos entonces ser más específicos y ahondar mucho más, porque la verdad es que hay muchas cosas más a tomar en cuenta en este aspecto. Muchas gracias. A la orden. Muy bien, tenemos espacio para una última pregunta. Si alguien desea hacer su pregunta, pues puede aperturar su micrófono, quienes ya lo tienen abierto, y quienes no, pues tienen que levantar su manita para poder entonces que se les permita, ¿verdad? El poder aperturar el micrófono. Buenas noches, doctora. Adelante, Evelyn. Dios le bendiga. Mire, fíjese que quería preguntarle, lo que es el azúcar, ¿se puede cambiar totalmente el azúcar blanca por stevia? Claro que sí. Podemos hacer el cambio radical de consumir azúcar blanca por stevia. La verdad es que es un azúcar que no es refinado, que proviene específicamente de una planta que nos ayudará mucho a mejorar nuestro sistema inmunológico también, porque el exceso de azúcar ayuda a incrementar, ¿verdad? Em, ciertos factores que bloquean completamente el que nuestro sistema inmunológico reaccione. Entonces, yo recomiendo que si pueden hacerlo, adelante. Si no, pues entonces podemos optar por el azúcar morena, podemos optar por la rapadura o panela, que definitivamente también son opciones muy buenas. Pero la stevia me parece algo increíblemente apropiado para utilizarlo. Entonces, no hay ningún problema. Claro que también, no porque sea un azúcar más recomendable, un poco más saludable, no significa que también vamos a abusar de ella y vamos a estarle echando azúcar a todo, sino también debe de ser utilizada con moderación. Pero me parece una buena opción, Eva. Perfecto, gracias, licenciada. Una cosita más, Ujú. ¿puede utilizarse tanto la blanca o tiene que ser la en polvito, la verde? Si es verde, yo preferiría, porque eso significa que no fue procesado. El problema es que la tienen que transformar de verde a blanco, ¿verdad? Quitarle un poquito la clorofila, porque para muchos no les es muy grato y estamos acostumbrados visualmente a que el azúcar o es morena o es blanca, pero si es de otro color, como que no nos agrada mucho. Entonces, yo le diría que si es verde, por mí es mejor y tendríamos que acostumbrarnos visualmente a verlo así y a poder entonces utilizarlo. Así que por mí sería mucho mejor la verde. Pero si encontramos blanca, pues tampoco hay mayor problema, la podemos utilizar. Gracias, licenciada. A la orden. Nancy también tenía levantada su mano y ya está aperturado su micrófono. Puede hacer su pregunta. En un momento les apertura a los que tienen levantada su manita para que puedan hacer su pregunta. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto en saludarla, licenciada. Quería saber si usted nos puede hacer una recomendación para un niño de 11 años que está comiendo normalmente, pero no logra aumentar de peso. Ok. No logra aumentar de peso, pero está creciendo. Sí, eso sí, está creciendo, pero su peso no aumenta. Ok, yo le diría a Nancy, no se preocupe. Por la edad que tiene, está entrando en la etapa de la adolescencia. Y esta etapa es una etapa donde hay un desgaste energético muy fuerte. Y entonces yo no le vería problema que no esté subiendo de peso, ni siquiera se preocupe, porque yo me imagino que va a estar comiendo en abundancia, que es gusto. Entonces, no se preocupe. Ahorita, pues si se hubiera estancado peso y se hubiera estancado estatura o talla, yo le diría ahí sí hay un problema. Pero si está creciendo, yo no le veo ningún inconveniente a que por el momento tenga un peso más, pues
por decirlo así, bajo. Recuerde que al final también a veces como padres hay preocupación porque vemos a otros jóvenes o a otros adolescentes de la misma edad que tienen un peso diferente. Tratemos de no comparar a nuestros jóvenes o a nuestros niños. Cada niño es único y no tenemos por qué creer que gorditos están más saludables. Entonces, no hay problema. Se está comiendo de todo, se está comiendo frutas, verduras, está comiendo proteína, no hay nada de qué preocuparse. Ahora, si es un poquito melindroso, no quiere comer de todo, ahí es donde tenemos que trabajar. Muy amable, gracias, que Dios le bendiga. A la orden. Vamos a aperturarle el micrófono a Glenda Sabán para que pueda hacer su pregunta. Adelante, Glenda. Vamos a ver, creo que Glenda no está por acá. Vamos entonces a aperturar el micrófono a Lisani. Y vamos a ir ya. Ahí está. Buenas Ay, noches. Glenda apareció. Adelante. Sí, buenas noches, licenciada, y buenas noches para todos. Volviendo al tema de la leche de soya, ¿qué tan Ujú. recomendable es para una persona con hipotiroidismo? Y si hay algún con dar esta leche también en adolescentes, por ejemplo. En hipotiroidismo, ahorita que tenga memoria, la verdad es que no veo mayor complicación. Tampoco tiene que ser un alimento muy utilizado, pero puede utilizarse eventualmente. Y me preguntaba para adolescentes, no logré escuchar bien Sí, esa parte. sin problema, es sí, un adolescente normal. No, tampoco habría ningún inconveniente para que lo pueda utilizar. Ah, únicamente esa era mi duda. Muchas gracias y feliz noche. A la orden. Gracias. Doctora, perdón, ¿puedo aportar algo ahí? Ujú. Fíjese que yo padezco hipotiroidismo ya de muchos años. Y, por ejemplo, todas las coles no las puedo comer porque aumenta el problema del hipotiroidismo, y la leche de soya y todos los productos de soya a mí me los han prohibido. O sea, eventualmente puedo comer algo, ¿verdad? Pero Ujú. eventualmente. No es algo que yo pueda tomar diario. A mí me Claro. mandan la leche de almendra. Exactamente, Silvia, y es que eso es de tomarlo en cuenta, que no para todos los pacientes es una regla general. Tenemos que siempre observar qué tanto le beneficia o qué tan bien se siente, y por otro lado, que tal como usted lo mencionó, tiene que ser algo consumido eventualmente, o sea, tiene que ser literalmente contado con los dedos de las manos, las veces en el que lo consumieron por año, para que entonces pues no haya mayor inconveniente en esta parte. Y si hay otros alimentos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que pues el problema de la tiroides pues pueda estar controlado. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, ¿verdad? Muy bien, tenemos espacio entonces para la última pregunta. Cindy, adelante. Buenas noches, doctora. En tema del ejercicio, quería ver en qué horario es mejor, en la tarde o en la mañana. Ok, en este caso con el ejercicio, pues la verdad es que no hay mayor inconveniente en qué horario lo hagamos. Lo cierto es que no se recomienda que hagamos ejercicio poco antes de ir a dormir. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ahorita que me quiera nos desconectamos de acá y me ponga a hacer ejercicio y me vaya a dormir, hay personas que no lograrán descansar bien. ¿Por qué? Porque hay aumento de ciertas hormonas que nos da felicidad, hay euforia, hay un poquito más de adrenalina y demás cuando estamos haciendo el ejercicio. Entonces hay personas que les va a dificultar mucho dormir.
pero pues lo recomendable es hacerlo por lo menos 2 horas o 3 horas antes de dormir si lo queremos hacer por la noche. Y de allí yo no veo ningún inconveniente en el momento en el que ustedes quieran hacer el ejercicio. Lo cierto es que sí tenemos que ser organizados de tal forma que nos propongamos, ¿verdad? Que si yo lo voy a hacer en la mañana, a esa hora, para que se vuelva literalmente una rutina, algo que se fomente, ¿verdad? Y que no se pierda, ¿no? Que hoy lo hago en la mañana, mañana lo hago en la tarde, pasado lo hago en la noche, porque puede perderse un poquito el ritmo. Eso sí les recomendaría, ¿verdad? Que tratemos de hacerlo. Si es en la mañana, pues en la mañana. Ahora, si realmente el tiempo está muy corto, pues definitivamente podemos hacerlo. Hoy sé que tengo tiempo en la mañana, lo hago en la mañana. Hoy sé que pasado sé que tengo tiempo en la tarde, lo hago en la tarde. Entonces, irlo acomodando según también las circunstancias que cada uno tenga. Pero lo ideal es tenerlo lo más estructurado posible. Muy bien, así que a quienes por alguna razón, Lisani, estabas por ahí, Sí, serás la sí. última. Ok, algo rapidito. Buenas noches, Adelante. licenciada. Solo quería sacar una duda. Hablaron algo de stevia. Mi pregunta ¿es recomendable tomar la stevia líquida? Yo consumí varios meses la líquida, pero tengo esa duda. Si es, ¿qué es lo mejor? ¿Líquida? Lo que usted dijo, la verde. ¿Cuál es lo mejor? La más Ok, sana, digamos. acá tenemos que tomar en cuenta, Lisani, que al final lo que está cambiando un poco es la presentación y que tenemos que también saber que para que esté líquida tiene que tener algunos otros componentes que estabilicen la solución, que de repente no se cristalice o que de repente no se ponga pastoso o cambie su composición. Entonces, hay otros estabilizantes y otros procesos que se hacen para que este esté en esa presentación líquida. Si lo que nosotros queremos es consumir lo menos de productos que tengan procesos químicos, yo diría que lo mejor es el stevia en presentación verde. Si no la logramos conseguir, pues podemos optar por el polvo en blanco, ¿verdad? Que es como que ahorita la más común. Porque ya como comento, tenemos el inconveniente de que en esta otra presentación sí hay otro tipo de químicos que pueden adicionarse para que se mantenga así, líquida. Entonces, pero definitivamente pues tampoco es del todo malo, podemos consumirlo, ¿verdad? En esa. Entonces, para mí ha sido un gusto, la verdad es que es la primera experiencia, pero espero que no sea la última. Así que vamos a estarnos organizando para que podamos tener una próxima charla como esta, ¿verdad? Con otro tema interesante en el cual nosotros podamos aprender mucho. Así que les deseo a todos una feliz noche. Muchísimas gracias por conectarse y espero que hayan podido aprender mucho, ¿verdad? Y pues los que hayan tenido dudas, que las hayan podido aclarar. Así que sin más, les deseo una feliz noche y espero tenerlos pronto en una próxima sesión de nutrición. Y recuerden, nuestro alimento, nuestra mejor medicina.